Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias a todos por sumarse al segundo encuentro de herramientas innovadoras para transformar las ciudades, organizado por la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano. En la primera sesión contamos con la participación de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad, y expuso sobre cómo el nuevo contexto de la pandemia, del COVID, requería de la aceleración de cambios estructurales y cómo nos desafía a desarrollar herramientas innovadoras para enfrentar sucesos inesperados. Álvaro presentó los conceptos generales de antropología urbana, es decir, la perspectiva de las personas para construir ciudades, la necesidad de la actualización normativa para impulsar el desarrollo urbano sostenible y las herramientas para desarrollar proyectos urbanos de manera integral. Hoy les proponemos abordar el concepto de antropología urbana, es decir, específicamente la metodología y el proceso, para entrar más en detalle, para poder generar proyectos en forma específica y políticas públicas desde y para las personas. Para esto nos van a acompañar Javier Arigaray, director general de Antropología Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y Aníbal del Olmo, jefe de gabinete de la dirección. Como mencionamos en la sesión anterior, el objetivo de estos encuentros es construir una comunidad de prácticas dentro de los gobiernos locales de todo el país, así que le voy a pedir para intercambiar mejor, nos vayan haciendo todas las preguntas que realmente necesiten, así me parece que se genera una mejor dinámica de ida y vuelta. Igualmente al final de la sesión vamos a abrir para preguntas en general, pero si quieren ir poniendo preguntas por el chat, las vamos a ir levantando. Así que bueno, muchas gracias a todos, también a Javier y a Aníbal, y adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos y a todas por tomarse el tiempo, por ser parte de este evento. Tal como comentó Álvaro la vez pasada, la idea es contarles un poco más en detalle cómo es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo la Secretaría de Desarrollo Urbano cada vez estaba más convencida de la necesidad de la participación de las personas en de desarrollo de las políticas públicas. Digamos, una novedad, pero sí me parece que llevarlo a través de un proceso metodológico hace que sí podamos ir haciéndolo con herramientas y que cada vez nos vaya dando mejores resultados. Básicamente lo que creemos es en una ciudad a escala humana, no pensada para las personas, sino pensada desde y por las personas. Ese es el concepto. No creer solamente que el gobierno está para pensar las políticas y los proyectos que las personas pueden disfrutar o llevar adelante, sino pensar y construirlas en conjunto con la gente. No sé si... me parece importante remarcar en este proceso que vamos a contar hoy con Aníbal una serie de metodologías o por lo menos de formas de llevar adelante las políticas públicas que tienen que ver mucho con el reglamento y con el desarrollo de información cuantitativa y cualitativa. Y quiero hacer especial hincapié en esto del desarrollo de información cualitativa y de calidad. Esto creo que es lo que nos permite, de alguna manera, hacer que las personas sean parte del proceso, del proyecto y del resultado de estas políticas públicas. No sé si, bueno, ya que estamos en época de pandemia, no sé si conocerán el caso de la epidemia de cólera en Londres. Creo que en este tiempo se difundió bastante el tema.
pero es interesante porque básicamente lo que nos muestra es que podemos tener un montón de información cuantitativa, de estadísticas y de indicadores, pero hay veces que hay que profundizar sobre otro tipo de información. Y para eso, realmente hacer que las personas participen y puedan generar y dar a conocer sus perspectivas para que tenga sentido. Básicamente lo que podemos pensar hoy es, por ejemplo, en dinámicas urbanas, en lo que hacemos nosotros del planeamiento urbano, en dinámicas urbanas que incluso Google podría vendernos información respecto a recorridos hacia, no sé, dónde se dirigen las personas, pero básicamente si quisiéramos saber el por qué una persona o una mujer hace diferentes recorridos para ir de un lugar al otro, siempre del mismo lugar a otro lugar, y hace diferentes recorridos, tendríamos que entender esa dinámica en profundidad con esa persona. Esto es un poco lo que pasó en Londres en ese momento, en el momento de la epidemia del cólera, cuando, bueno, el doctor Snow, en ese momento, no sé si conocen el caso, básicamente empezó a indagar sobre la posibilidad de que el cólera se transmitiera a partir del agua, pero cuando empezó a trabajar en la investigación en profundidad, a trabajar con las personas, a entender por qué algunas personas que no eran de esa zona igual se enfermaban, o algunas personas que estaban en el centro de esa zona, como una cervecería que estaba ahí, no habían tenido casos de enfermedad, pudo entender o pudo demostrar cómo el agua era un factor fundamental para la transmisión de esta enfermedad. Entonces, con esto lo que quería remarcar es básicamente la importancia de la información cualitativa en estos procesos. Lo que podemos pensar en un proceso, si se quiere, simplificado, son como 3 etapas. Una investigación ágil, o sea, una investigación cuando nosotros pensamos en oportunidades, pensamos en ideas, de esa manera podemos obtener información contextual, cierta detección de necesidades o diagnóstico de algunas zonas que nos permite justamente contextualizar el proyecto o el plan que estamos llevando adelante. En una segunda etapa, una etapa más de involucramiento de la comunidad, un poco más profundo, lo que recién estaba mencionando, un trabajo participativo con vecinos y vecinas del entorno de esos planes o de esos proyectos, donde podamos captar y relevar sus necesidades, sus deseos, sus expectativas para cada proyecto, para cada plan. Y básicamente una vez que llegamos a una solución técnica sobre esas cuestiones, que hace un seguimiento de esta comunidad en los avances, en las mejoras, resultados que los proyectos van a tener, sobre todo en aquellos que de alguna manera generan una obra concreta. Para esto pensamos en diferentes momentos y diferentes enfoques. Para un primer momento, lo que hablábamos de detección de oportunidades, esto es básicamente, más allá de las metodologías, que después Aníbal las va a comentar bastante más en profundidad, con recorridas, con algunas reuniones de vecinos, entrevistas en profundidad, con consultas directas a vecinos y organizaciones territoriales de los barrios, es, digamos, la génesis de las políticas bottom-up. Tratar de entender a partir de las personas cuáles son sus necesidades, sus deseos del día a día. No pensarlos desde lo que se dice del tablero, sino justamente tener una fuente desde las personas para entender qué es lo que necesitan. Después, en una segunda etapa, hacemos una recolección de información mucho más profunda a través de observaciones, de dinámicas, de otras entrevistas en profundidad, encuestas con, por ejemplo, indicadores de percepción, algunas cartografías, datos históricos, datos secundarios. Bueno, tratamos de relevar la mayor cantidad de información posible justamente para darle valor al proyecto y a esa idea de proyecto que estábamos pensando con la gente. Y después, en una tercera etapa, mucho más robusta, me parece, en relación con la gestión de consenso con la comunidad, tiene que ver con
actividades participativas de diagnóstico y de diseño, lo que nosotros llamamos co-creación de planes o co-creación de proyectos, codiseño o diseño participativo de esos proyectos. Después, obviamente, algunas instancias de presentación de estos proyectos a vecinos y a vecinas que estuvieron involucrados en todo el proceso. Y tratamos, además, de dejar abierta una puerta para que aquellos que participaron y que fueron parte de todo el proceso desde la génesis hasta el proyecto ejecutivo, tengan la posibilidad de tener alguna mesa de discusión sobre los avances de las obras, sobre cómo están quedando, sobre si se refleja o no el proyecto que se estuvo conversando con ellos y qué otros cambios menores se pueden hacer al final del recorrido. En este caso, lo que intentamos hacer es básicamente sumar activamente la perspectiva de vecinos y vecinas, sobre todo a través de 3 momentos principales. Primero, incorporar la cosmovisión de los diferentes perfiles de vecinos y vecinas que viven en un barrio, por ejemplo. Esto es importante, es entender que no todos tienen los mismos intereses, no todos tienen las mismas posibilidades, no todos viven la ciudad de la misma manera. No es lo mismo, como decía, los recorridos que hace una mujer con hijos que un adulto mayor, hombre o gente adolescente. Poder ir de alguna manera entendiendo esas cosmovisiones y esas formas de vivir la ciudad. Después, Javier, obviamente... hay una pregunta, perdona que te interrumpo, que aprovecho ahí. Hay una pregunta de Cecilia que pregunta desde qué año se aplica la participación ciudadana en proyectos de gobierno. La Ahí participación contestamos. sí, hace muchísimos años, hace más de 2 gestiones. Nosotros como área específica en desarrollo urbano, ya desde el 2015 empezamos de alguna manera a llevar adelante estos procesos y en el 2016 Álvaro lo formalizó como dirección. Así que tenemos algunos cuantos proyectos llevados adelante con estas metodologías. Perfecto, gracias. Perdón Y por la bueno, interrupción. básicamente lo que decía es detectar oportunidades y también construir la solución de esos problemas o de esas necesidades en conjunto con los vecinos. Por último, el diseño y la implementación de las soluciones a través de, como decíamos, la participación más de co-creación o co-diseño de estos proyectos. Yo creo que lo más interesante de todo este proceso, además de, obviamente, involucrar la visión y las expectativas de la gente en los proyectos y en los planes, es, como decía, la gestión de consenso. Incorporar la visión en el proceso de las políticas públicas, incorporar la visión en el proyecto específico y después todo eso entenderlo como un proyecto resultante que tiene esta información cualitativa en su matriz. Eso nos permite darnos vuelta y gestionar, hacer una gestión política también de estos proyectos. Sobre todo, por ejemplo, en instancias de legislatura, donde presentamos los proyectos y donde vamos a audiencias públicas y obviamente donde los vecinos han participado y se presentan a las audiencias públicas y dan su opinión sobre este proceso, sobre el proyecto, sobre el resultado. Creemos que eso, en términos de resultado de la política pública, es muy valioso. Que los vecinos y las vecinas se sientan parte de todo el proceso y puedan defender esa política pública que construimos en conjunto. Ahora me gustaría que Aníbal, quizás fui un poco rápido, pero me gustaría dejar en claro o poner foco en eso, ¿no? En el desarrollo de participación con
información cualitativa con gente que está involucrada en el proceso desde la génesis hasta el resultado final, y que incluso en muchos casos, como por ejemplo el Parque de la Estación, que fue un parque que desarrollamos en el barrio de Valvanera, terminó con una mesa de gestión y consenso llevada adelante por la ley, donde los vecinos y las vecinas siguen participando todas las semanas y todos los meses para llevar adelante actividades, para ponerse de acuerdo sobre qué cosas se pueden hacer en los diferentes espacios, para poder sumar al mantenimiento de alguna manera al cuidado de ese espacio. Creemos que en esos términos es muy importante el proceso que llevamos adelante. Ahora, Aníbal, la idea es que nos cuente un poco más en profundidad cuáles son las metodologías que llevamos adelante para que esto sea posible. Bueno, buenas tardes, gracias por estar hoy, por participar. Como dijo Javi, voy a hablar un poquito más de las metodologías específicamente que nosotros usamos. El equipo que tenemos es un equipo interdisciplinario, súper interdisciplinario. Se llama Antropología Urbana, pero aparte obviamente de antropólogos, antropólogas, sociólogos, arquitectos, paisajistas, geógrafos y geógrafas, licenciados en ciencias políticas, comunicación. Realmente el equipo es súper amplio, gente de economía o con posgrados en economía. Y lo que hace la dirección hoy por hoy, la cantidad de cosas que hace la dirección es súper variable. Esto es solamente una parte, y es la parte que tiene que ver más fuerte con lo que contó Javi del consenso social y de cómo generamos proyectos desde la gente y buscamos un consenso amplio en esos proyectos. Entonces, volviendo un poco a los momentos que comentó Javi y las distintas etapas, acá vamos a hablar un poco de las dos grandes etapas, la de investigación y la de participación. No necesariamente son consecutivas, pero muchas veces sí. La de investigación genera información para la toma de decisiones, y la de participación ya busca un involucramiento más profundo de la comunidad dentro de cada uno de los proyectos. Entre las primeras cosas que hacemos siempre es armar una línea de tiempo de los lugares donde están los proyectos, porque esto nos da una mirada temporal, ¿no? Que se amplía en lo temporal. Nosotros tenemos ya una visión siempre territorial, o sea que a la visión que se extiende en el espacio, hacemos una que se extienda en el tiempo, como para poder entender un poco mejor las cuestiones de fondo que hay en aquello sobre lo que estamos trabajando. Que siempre, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires las cuestiones históricas son como bastante densas, y podés tener barrios de emergencia que aparecieron y desaparecieron en poco tiempo, terrenos ferroviarios que quedaron en desuso, memorias que van quedando. Entonces siempre es algo rico, aporta, y es algo que los vecinos nos suelen demandar en los proyectos grandes. Siempre nos demandan recuperar la mirada histórica de los barrios. Después, otra de las cosas que hacemos, que es una metodología sencilla pero potente, es la observación, donde vamos básicamente a mirar los lugares, a veces sistemáticamente, o sea, por ejemplo, un mismo día durante 10 o 12 horas, y a veces con una mirada más esporádica para empezar a encontrar cosas en distintos días y horarios, pero siempre vamos a buscar el mismo tipo de cosas, como las huellas que deja el uso, que nos permite entender qué es lo que pasa en los lugares cuando no los vemos, los usos que efectivamente suceden en un lugar, porque todo proyecto urbano, como los que nosotros encaramos, tiene chances de afectar las dinámicas propias de un lugar donde vamos a hacer el proyecto. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando para tratar de no afectar aquello que creemos que es virtuoso y anticipar aquello que creemos que pueda atentar contra el proyecto. Vamos a mirar los ritmos y ciclos y las dinámicas de las zonas. Por ejemplo, ahí abajo es Avenida Corrientes, antes de la intervención que se hizo de peatonalización, que para nosotros era una zona súper compleja, porque tiene unos horarios judiciales de los juegos nacionales y federales que terminan a la 1:30, los de la ciudad terminan a las 3, los bancarios específicamente juzgados arrancan a las 7 y terminan a la 1, pero el bancario normal es de 10 a 3, con las oficinas que terminan a las 18, con los teatros que arrancan a las 7, y todos los públicos que se empiezan a cruzar, y la intervención ahí era particularmente grande. Entonces teníamos que ver esto de ritmos y ciclos a lo largo del día y del año, ¿no? Las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, cómo funciona la actividad teatral a lo largo de todo el año.
Entonces eso que era una observación termina siendo al final igual un montón de información, un montón de mapas, de planos, de informes, de fotos, que te dicen y te permiten entender cómo funciona una zona particular. Veo que hay una pregunta de Tomás de cómo hacen investigación histórica. Tenemos en el equipo 2 historiadoras, entonces nuestra forma de hacer investigación histórica es ellas hacen un trabajo documental a través de revisión bibliográfica, van al Archivo General de la Nación en busca de imágenes, hablamos con los vecinos, en los casos como contó Javi del Parque de la Estación, había vecinos que ya estaban haciendo un relevamiento de la memoria histórica del barrio, entonces los entrevistamos y armamos un grupo de trabajo junto con los vecinos de la parte histórica. Y entonces retroalimentamos el trabajo de los vecinos. Pero sí es una doble revisión bibliográfica y entrevistas y material gráfico, mucho material gráfico. Bueno, después hacemos un trabajo siempre de encuestas, que lo que nos permite es también tomar el pulso de la percepción de algunas cuestiones, como está ahí, son algunos ejes que siempre trabajamos buscando entender cómo los vecinos perciben cosas que a veces se disocian de lo que efectivamente pasa urbanamente, ¿no? La seguridad es el ejemplo más claro. En vez de ir al mapa del delito, vamos a la percepción de seguridad de los vecinos, porque eso, el mapa del delito ya existe y lo usa el Ministerio de Seguridad y es una información válida para las decisiones de seguridad. A nosotros nos importa saber una percepción que se va a ver afectada por los proyectos. Si nosotros vemos que la percepción de seguridad es muy baja, como en este caso, sabemos que abriendo paredones, iluminando, generando perspectivas abiertas, etcétera, vamos a mejorar esa percepción y vamos a medirlo. Efectivamente medimos que esa percepción mejora, aún sin poner un solo policía más en la calle. Y eso cuenta para todos los indicadores de percepción, ¿no? Algunos en mayor o menor medida, pero todos se ven afectados por un proyecto. Después, como también contó Javi, hacemos entrevistas que tienen que ver siempre con actores puntuales de proyectos puntuales, que nos permiten entender dinámicas que de otra forma por ahí son invisibles, porque están o bien son muy específicas de un sector, o están motivadas por intereses o motivaciones muy particulares. Por ejemplo, el caso del Distrito del Arte, nosotros analizamos un poco por qué los artistas elegían más otros barrios, y ahí la pregunta, indagar hablando con artistas, con galeristas, con curadores y curadoras de arte, etcétera, nos fue dando la pauta que lo que los artistas valoraban de los barrios donde estaban, que era Palermo y Villa Crespo, era la cercanía al circuito de galerías, y que las galerías cuando inauguraban, que inauguraban en bloque 4 o 5, les daban la oportunidad de socializar con otros artistas, con clientes potenciales, o sea, con coleccionistas, con curadores y curadoras diversos y con galeristas, y entonces hacer las relaciones que les servían para su carrera, para enterarse de becas, de concursos, de oportunidades laborales, conseguir clientes, conseguir una nueva o mejor galería. Entonces, vivir y estar cerca de esos lugares era lo que les permitía armar un circuito social sólido. Y la Boca les quedaba lejos de eso. Entonces mudaron a un barrio que es aledaño a ese circuito de Villa Crespo y Palermo, que se llama Paternal, que está al lado. Entonces encontramos que también había unas dinámicas internas que solo con entrevistas podían aparecer. Con observaciones o con ir, no iba a salir solo las conclusiones, que salieron muy rápidamente con las entrevistas. También a veces en proyectos muy grandes armamos mapas de actores que son los que nos permiten entender qué actores son clave para que un proyecto tenga éxito, qué actores pueden tener poder de veto, qué actores pueden ser promotores, y bueno, nos permite armar un poco nuestro mapa de con quiénes tenemos que hablar. Este es un mapa puntual de opinión pública y aceptación del proyecto, digamos, de influencia, pero hay mapas de distinto tipo de cosas que usamos para esto, y que buscan eso un poco, ¿no? Entender un poco dónde estamos parados en función del proyecto, y está parado el proyecto en función de un montón de actores clave. Nosotros nos incluimos dentro de los actores claves, nos incluimos gobierno, áreas de gobierno, es súper amplia la red, el mapa, perdón, buscamos realmente entender a todos los actores, los legisladores, los actores colectivos como la legislatura, los actores individuales como cada legislador,
es súper amplio. Después hacemos muchas cartografías que lo trabajamos. Hay 2 equipos que arman este tipo de cosas. Y en un punto son cartografías, en este caso, como para entender ciertos efectos sociales de la geografía actual de los barrios. Y también que nos den alguna información. En un caso tenemos las viviendas con calidad constructiva baja, por ejemplo, con problemas. En otro caso tenemos los paredones, que nos dice que lugares son poco caminables y nos permiten entender que tenemos toda una zona de, en este caso el barrio de Barracas, que queda como en el medio de zonas de paredones, que sería acá, que sería acá. Entonces sabemos que esa zona ya la conocíamos, fuimos, hablábamos, hicimos entrevistas, pero aparte esto nos verifica que es poco caminable, que está poco conectada, y que muchas de las cosas que salían en las entrevistas, que los vecinos por ahí simplemente nos decían, esa zona no se desarrolla, no crece, no tiene sentido ir por ahí, no pasa nada, tiene que ver con la inserción dentro del ejido urbano de esa zona en particular y cómo está funcionando. Después hacemos también análisis de fuentes secundarias, en este caso es Avenida Corrientes también, que como les dije tenía muchas complejidades, ese proyecto realmente muchas complejidades, y analizamos en base a datos de Google Maps, publicados ahí, en qué horario abrían y cerraban los comercios de la zona, y qué tipo de comercio eran, ¿no? Como para entender las dinámicas día de semana, fin de semana, 24 horas, qué estaba pasando en esa zona. Y esto permitió informar a la gente de transporte sobre qué es lo que estaba pasando ahí, que eran los que tenían que decidir los horarios de cierre y reapertura de la peatonalización de un segmento de la avenida. Entonces, esto permitió que la decisión de transportes esté más y mejor informada y se tome en base a lo que realmente pasaba en el entorno de la avenida. Y después hacemos, ya enganchando con participación, que de alguna manera la participación, bueno, ahora vamos a ver, pero es lo que involucra más a los vecinos políticamente también. Hacemos algunas investigaciones que también son participativas, como en este caso, que hicimos una proyección de 8×6 del mapa de la Boca, el plano de la Boca, el mapa de la Boca, en el piso, en la usina del arte, un día que había un encuentro de escuelas, y fuimos con los chicos de las escuelas del barrio a pararnos sobre el plano, los chicos nos dibujan cómo es su barrio ideal, cómo es su barrio, su barrio no, su plaza ideal, su espacio público ideal, su espacio público actual, y lo que más nos importaba a nosotros, cómo tiene que ser el borde costero. Entonces les preguntamos bien cómo tiene que ser el borde costero, y nos contaron de un borde costero verde, con el mismo skyline que ya tiene la Boca, con el agua azul, con peces, con deportes náuticos, con mucho contacto con el agua y mucho contacto con el borde, y nos da una pauta de cuál es la visión de ciudad que tienen los chicos con respecto al borde costero de la Boca, y hacia dónde tiene que ir ese borde costero para ir cumpliendo con esa visión de ciudad de los chicos del barrio. Y fue bastante interesante, tuvimos los dibujos de los chicos colgados durante años en la oficina, 2 o 3 años tuvimos los dibujos colgados en distintos lugares, porque la verdad que fue muy interesante la actividad, salió súper bien, y nos da una información súper interesante a nosotros también. Y ahí es donde pasamos, perdón, a la parte participativa, que tiene que ver, o sea, hasta acá venimos como tratando de incorporar siempre la visión del vecino, acá ya invitamos al vecino a que nos cuente su visión de forma mucho más directa. Entonces organizamos reuniones en algún espacio como un club o un centro cultural, una escuela, espacios siempre cedidos, en donde organizamos mesas de entre 8 y 12 personas, invitamos a muchos vecinos, suelen venir entre 70 y 150 vecinos por encuentro, y hacemos tantas mesas como vecinos haya, y ahí trabajamos específicamente en lo que son diagnósticos, ¿no? Y diagnósticos participativos, donde los vecinos nos cuentan los problemas del barrio, los lugares que le gustan, que no le gustan, que lo que está bien, lo que está mal, nos permiten entender en profundidad mucho mejor los barrios,
y empieza a generar apropiación del proyecto, ¿no? Los vecinos se apropian del proyecto porque ya son parte de ese proyecto. Después pasamos a la parte de co-creación, en donde volvemos a invitar a los vecinos, y ya trabajamos en la generación de ideas para los proyectos, ¿no? Volvemos a incorporarlos al proyecto en sí, a permitirles elegir cómo es el programa de necesidades que tiene ese proyecto. Tengamos en cuenta que muchos de estos proyectos, yo digo proyecto, es algo que antes o después, pero generalmente después, pasa por la legislatura de la ciudad, ¿no? Y el grado de validación, si quieren, de alguna manera, que tiene el proyecto para los legisladores cuando saben que hubo reuniones participativas. A veces han participado legisladores, de hecho, en el proyecto de Parque de la Estación participó Carlos Tomada como legislador en su momento, o asesores de los legisladores que también muchas veces participan. Ellos ya vieron cuál es el proceso participativo, saben cuál es el involucramiento de la gente, entienden hasta qué punto la gente participó y se apropió del proyecto. Entonces cuando llegamos a la instancia legislativa, ya la discusión es otra, la charla es otra, casi que no hay que contarle el proyecto a los legisladores porque ya todos lo conocen, todos saben cómo fue y suele estar mucho más aceitado ese tema. Entonces también eso tiene esa externalidad, digamos, el proceso. Yo soy antropólogo, pero no me presenté. Por ahí mi visión como antropólogo dentro de la dirección está más acotada a involucrar a la gente al proyecto, pero una externalidad política clara es que la gente involucrada en el proyecto también involucra a sus representantes en la legislatura de alguna manera. Y de esta manera, en esta parte del proyecto ya los vecinos discuten entre ellos y entre ellos arman el programa de necesidades que tendrá el proyecto final. Se llegan a consensos y lo que no tiene consenso se explicita que no está consensuado, lo cual nos ayuda mucho a que cuando la decisión se toma desde la mesa de diseño, en algunos pocos casos, por ejemplo, rejas sí, rejas no, los vecinos entienden y saben que sobre eso no hubo consenso y que la decisión final iba a quedar post reunión porque no hubo un consenso acabado. Ahí tengo una pregunta de Claudio Faro. Dentro de la participación de los vecinos, ¿cómo se llevan adelante esos debates? ¿Qué cantidad de vecinos participan? Si quieren, esa la dejamos para el final, porque ya estoy terminando. De hecho, creo que ya terminé con esta slide, que es la de codiseño, que es directamente una traducción como más literal entre el programa y el proyecto. Acá trabajamos sobre un plano a escala, con un programa recortado a escala, una cancha, un árbol, un banco, una mesa de ping-pong, todo a escala, un cantero, y los vecinos lo ubican donde quieren que vaya. Esto lo hacemos en proyectos, como en este caso, en el barrio 2124, que es un barrio de emergencia, porque las dificultades intrínsecas del territorio son muy grandes, y el conocimiento de la gente es muy específico, el nuestro no. Entonces es mucho mejor trabajar directamente con la gente en una definición muy uno a uno del proyecto, porque eso les permite a ellos tener una granularidad muy grande en la decisión, pero a la vez nos permite a nosotros no cometer errores por falta de conocimiento del territorio. Entonces acá los vecinos te dicen cosas como, no pongas un banco acá porque a la noche se van a juntar, y al lado están las casas, entonces no vamos a poder dormir por el ruido que van a hacer, o no pongas un árbol frutal porque lo van a romper, pon un árbol floral porque prefiero que sea lindo a que tenga frutas, pero yo sé que el árbol lindo va a quedar siempre ahí y va a crecer y va a tener un árbol lindo siempre. Entonces los vecinos te ayudan a ver cosas que de otra manera son mucho más difíciles de ver con cualquiera de las otras metodologías. Y esto lo hacemos en proyectos muy, muy difíciles. Y ahora sí, terminamos, así que voy a dejar de compartir. Aníbal, si te parece, excelente la presentación, gracias Aníbal y gracias Javier. Si te parece, aprovechamos para que el que tiene preguntas que tome el micrófono, así escuchamos también un poco directo palabras de ellos. No sé si Claudio, estás ahí, pues, ¿tenés micrófono? Hola, ¿se me escucha? Dale. Sí, bueno, un poco la pregunta fue la que la redacté, ¿no? Digamos, me cuesta imaginarme el debate, quizás en alguna audiencia pública acá en el municipio donde yo vivo
ha sido muy complicado poder llegar a un debate tranquilo con los vecinos para poder tomar alguna decisión de política pública en la transformación de ciudades. Entonces, contarnos quizás la experiencia desde lo que ustedes hacen y viven. Y qué número, ¿no? Qué cantidad de vecinos participan, porque también digo, perdón, me extendí un poco, pero me parece sumamente importante la cantidad activa de vecinos que deciden participar e involucrarse. Gracias. Gracias. Javi, ¿querés contestar vos o contesto yo? No, dale, yo después hago algún comentario. Dale. Mira, Claudio, la verdad es que la convocatoria es bastante difícil siempre, se convoca a muchos vecinos y terminan viniendo, como dije, entre 70 y 150. Hemos tenido ahora unas participaciones virtuales con más de 400 vecinos, pero fue una excepción. Y trabajamos en mesas, digamos, la discusión se da hacia adentro de cada mesa. Las mesas tienen entre 8 y 15 personas. Entonces, aunque la discusión se puede poner, por ahí si querés, un poco complicada o un poco álgida, la verdad es que es bastante dinámica. La vamos llevando a través de una serie de preguntas y a veces son 2 o 3 encuentros con los mismos vecinos, con lo cual eso también hace que la discusión sea más fluida a partir del segundo encuentro. Y los vecinos discuten entre sí, digamos, el programa de necesidades, en grupos relativamente chicos, entonces el consenso es más rápido, y después cada mesa le presenta a todas las demás el consenso básico al que llegó. Con lo cual ahí los vecinos, cuando hablamos de espacio público, por ejemplo, hay algunos consensos generales que se van haciendo, que vos los vas viendo mesa a mesa, que son, por ejemplo, espacio verde. Pero siempre en cada mesa un vecino, por lo menos uno, plantea el tema accesibilidad. Entonces, cuando un vecino plantea accesibilidad, los otros vecinos dicen, tenés razón, no podemos no tener una plaza accesible a la gente con movilidad reducida. Entonces, la accesibilidad se suma como un tema más. Como lo llevan los vecinos y no lo llevamos nosotros, la discusión es en otros términos. Y el consenso también es en otros términos. Por ahí, si nosotros le decimos a los vecinos, te voy a sacar verde para hacer la plaza accesible, nos sacan carpiendo. Si lo dice un vecino que está en la mesa sentado, que tiene una muleta, que tiene un familiar en silla de ruedas, que está con un cochecito y dice, yo necesito que la plaza sea accesible, o una persona mayor con bastón, no le dicen, no, mira, vos no vas a poder caminar por la plaza, o no vas a poder ir con tu hijo chiquito en el cochecito de la plaza, porque no se puede. Entonces el consenso empieza a surgir solo. Y creo que es un poco por ahí la respuesta a lo que vos preguntabas. Sí, Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Perdón. Aníbal. Si hay Me alguno... gustaría hacer un comentario más respecto a eso, perdón. Muy rápido. En primer lugar, tal como decía Aníbal, la dinámica es esa. Lo que hacemos es, obviamente, como ya empezamos a tener cierto contacto con referentes territoriales antes de esas reuniones, en general tenemos como algunas reuniones específicas donde van surgiendo las tensiones que existen políticas y sociales, digamos. Entonces tratamos de alguna manera de, primero, generar cierta confianza en esas primeras reuniones para que después, cuando hagamos todas las reuniones abiertas a toda la comunidad, la gente que está más movilizada esté un poco más confiada y más tranquila. Eso es importante. Después, ponemos las condiciones antes de empezar, o sea, ponemos las condiciones normativas, cuáles son el proyecto de ley o la ley que enmarca este plan o este proyecto en particular, las condiciones, si es necesario, si fuera necesario, presupuestarias, y también dejamos bien en claro que vamos a discutir sobre el proyecto, no vamos a discutir de otras cosas, siempre tratamos de que haya algún representante político de la comuna, porque si surgen otros temas, decimos, mira, esto se conversa después, ahí tenés un representante, podés hacerle tu demanda, pero bueno, tratamos de enmarcar muy bien esas cuestiones para que el trabajo en las mesas sea, digamos, lo más virtuoso y lo más dinámico posible y se dé entre la gente, tratando de llegar a consensos. Bárbaro, Javier. No sé si hay alguna otra pregunta, si no tiro alguna Sí. yo. Dale, Alejandra. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, gracias en principio. Por ahí yo quería compartir acá, nosotros en una localidad chica se trabaja o se venía trabajando en realidad el tema del presupuesto participativo y ha sido como un cliché que se viene aplicando y eso ha hecho que surja
que no tenga el resultado que se espera, ¿no? Porque es algo que se viene repitiendo sin ser evaluado y me parece que no sirve. Por eso, en relación a todo lo que ustedes traen, me surgen muchas preguntas. Primero, saber si ustedes, el proyecto tiene un presupuesto en particular por barrio y eso se ejecuta y el vecino tiene también acceso al control, digamos, de esa puesta en ejecución del proyecto. Después, si esto lo hacen con plazo, si lo van monitoreando y si lo van haciendo por barrios o se hace en un año calendario todo el proceso de asamblea, diríamos, o de reuniones de vecinos, y después se ejecuta. Como muchas preguntas, pero todas relacionadas con el proyecto, así que todo lo que puedan nos interesa. Sí, o sea, básicamente nosotros trabajamos en general por proyectos y a veces por planes. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando sobre la actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, los tiempos, el presupuesto y ese tipo de condiciones depende mucho si estamos trabajando sobre un proyecto particular o sobre un plan. En general, los proyectos tienen un presupuesto asignado. Muchas veces, no sé si Álvaro lo habrá comentado, pero muchos de los proyectos que llevamos adelante se generan a través de articulación público-privada, con algunas herramientas que la ciudad, a través del código urbanístico que se votó en 2018, permite. Así que hay presupuesto que muchas veces se genera a través de esta articulación y muchas otras veces es un presupuesto que ya está asignado. Obviamente que para cualquier obra ese presupuesto es público y, digamos, se puede ver cómo se gasta. Y después, como decíamos, ¿no? Obviamente también nosotros tratamos de que haya un acompañamiento de estos vecinos, sobre todo los más movilizados, en el proceso de obra también, para que vean cómo va avanzando en función del proyecto que le presentamos y ese tipo de, digamos, de dudas que se generan siempre una vez que, digamos, en esa instancia entre proyecto presentado y obra finalizada e inaugurada. Tratamos de que esos 6 meses, 8 meses, un año de obra no sean una incertidumbre para el vecino, sino que sean también una instancia donde puedan ir de vez en cuando a visitar la obra y los arquitectos le puedan contar cómo van avanzando. Después, obviamente que dependiendo de la magnitud, de la escala del proyecto y del plan, es el nivel de participación que generamos. Eso también depende mucho de la escala que tenga ese plan o ese proyecto. Tratamos de que sea lo más masivo posible, pero bueno, siempre que podamos de alguna manera manejarlo. Y como decía Aníbal en la pregunta anterior, tampoco generar asambleas donde sea imposible llegar a conclusiones o a resultados que sean positivos. Gracias, Javier. Leo una pregunta ahí y aprovecho para sumar algo. Yo pregunta a Nicolás, ¿cuáles son los elementos o argumentos para poder convencer a los tomadores de decisiones de generar este tipo de instancias? Que supongo que viene un poco por el lado de lo que contaba antes Aníbal, ¿no? De que son proyectos que van ganando también como cierto grado de consenso y que después es más fácil, que están más legitimizados o legitimados. Contesten ustedes. Y por otro lado, estaba pensando ahí cuáles son, supongo que lo que contaban antes de cuáles son ahora que está de moda la palabra protocolo, cuáles son los protocolos o reglas, si ustedes deben tener algún tipo de guía o manuales para llevar adelante estas instancias de consulta. Quizás si lo tienen formalizado, quizás podemos compartir el documento. Aníbal, ¿querés contestar vos? Sí, yo voy a empezar por el final. Nosotros tenemos armados los procedimientos de todo lo que hacemos. No sé si lo tenemos en un formato tipo manual, eso estamos queriendo hacerlo, y de hecho la idea es tenerlo armado en no mucho tiempo, pero no te diría que hoy lo tenemos armado. Así que sí lo van a tener, cuando lo tengamos terminado nosotros, va a estar disponible. Es una idea que tenemos hace mucho tiempo, pero es difícil de elaborar
está bueno hacerlo. Y respecto a la primera pregunta, el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos políticos son tiranos, eso es algo que lo estoy diciendo, todos ustedes lo saben perfectamente bien, son muy tiranos, y para nosotros también lo son, y la participación, obviamente que es algo que puede llegar a letargar un poco los tiempos de los proyectos. En un punto, el tiempo que, entre muchas comillas, se pierde en la participación, se gana en el consenso, ¿no? Un proyecto que tiene bajo consenso puede tener un montón de trabas y problemas cuando vos creías que lo sacabas rapidísimo porque se traba en una instancia posterior. Esto es todo tiempo que vos ganás en la instancia posterior, ya que el proyecto tiene un consenso enorme. Entonces, al final, si comparás proyecto contra proyecto, uno con participación y uno sin participación, probablemente tardes el mismo tiempo, solamente que el tiempo que se te trabó el otro en un montón de discusiones, peleas y ajustes cerca del final, las tuviste metidas en el proceso y sale al final mucho más rápido y mucho mejor. Así que me parece que en realidad hay no sé si es una falsa dicotomía, pero es como un temor infundado en que la participación pueda demorar un proceso, porque me parece que lo ganas por otro lado ese tiempo. Sí, me gustaría acotar dos cosas. Una es, en relación a eso, lo que decía, en resumen, Aníbal, es cuando uno va a presentar un proyecto a una junta comunal o a la legislatura, la oposición, por decirlo de alguna manera, puede estar en contra de un proyecto presentado por el Ejecutivo. Ahora, es muy difícil que esté en contra de un proyecto que está consensuado con la gente, con los vecinos, que los vecinos defienden y que los vecinos militan. Con lo cual, yo creo que eso, en el proceso, se gana mucho tiempo. Tiempo que es difícil después, de alguna manera, de minimizar en la discusión política. Y después, por otro lado, respecto al manual, como decía Aníbal, no tenemos un manual específico. Lo que sí hicimos hace algunos años con el gobierno metropolitano de Santiago de Chile fue un manual, si se quiere, de espacio público participativo sobre el caso del Parque de la Estación. Eso sí se lo podemos compartir. Ahí hay un poco, se cuenta el proceso y las metodologías un poco más en detalle sobre este caso en particular. Sí, yo ahí, Javier me decía también, digo, más allá de un manual general de antropología urbana, digo, quizás cuáles son las reglas para llevar adelante las sesiones de deliberación para que no se descontrolen, ¿no? A lo mejor máximos, mínimos, cuáles son las dinámicas de discusión, quién plantea el tema, cuánto tiempo, quiénes pueden intervenir. ¿Sí? Eso si lo tienen bajado en algún tipo de hoja, digamos, me parece que viene bien. Sí, o sea, la verdad es que tenemos marcos generales sobre los que trabajamos. Después, para cada proyecto o plan en particular, hacemos una metodología específica, sobre todo con algunas dinámicas o algunas dinámicas más como disparadores para la discusión. Eso lo vemos más específicamente, pero bueno, por ahí podríamos hacer como un raconto de algunas y mandárselos. Vale, buenísimo. ¿Alguno más con alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mirta. Vale. Mira, quería comentar, yo estoy en Luján de Cuyo, hemos trabajado con participación en algunos proyectos y obras ejecutadas, y quería compartirles un poco esto de que cuando participan, también pasa que les podés explicar mejor las dificultades y ellos pueden verlas y asimilarlas también, entonces ya no tenés esas contras, o el que algo no lo quieran porque sí, sino que ya saben las dificultades, entonces se suman se suman a lo que realmente aporta y conocen de antemano cualquier dificultad, por ejemplo técnica, ¿no? Esas cosas no podrían hacerse, o bueno, uno tiene esa facilidad de poder explicarles y acercarse
desde el inicio, y eso que facilita, ¿no? en la obra muchísimo, lo que te demoras antes es real que te facilita después. Eso quería comentar que nos ha pasado así. Muchas gracias, Mirta. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. A ver, Tomás. A ver, la leo en voz alta. Se mencionaron que dentro del equipo tienen historiadores, sociólogos, etcétera. Quería saber cuánta gente requiere un equipo muy grande, si requiere un equipo muy grande para hacer el trabajo de antropología urbana. O calculo que lo que está preguntando ahí es si esto es replicable en mayor o menor escala a cualquier tipo de municipio, ¿no? Sí, si me permitís, Javi, lo respondo rápidamente. Mira, el equipo, me parece, el que hace la mayor parte de las cosas que vimos, pues, como dijimos, tenemos un equipo grande que ahora hace muchas más cosas, análisis de datos duros, generación de datos geográficos. Estamos sacando eso, el equipo que hace la investigación y participación social, hoy por hoy es un equipo de 7 personas. O sea que no es un equipo súper grande, tampoco es un equipo chiquito, pero son 7 personas. Para la ciudad de Buenos Aires, digo, si escalamos, creo que un equipo de 3 o 4 personas puede abordar cualquier ciudad de tamaño medio. ¿Cuál es la única característica? El equipo es bastante flexible en su funcionamiento. No es que tenemos, por ejemplo, no sé, un gerente que gerencia, un coordinador que coordina y 3 personas que laburan, no. Es como todos hacen encuestas, todos procesan datos, todos meten mano en el informe, todos sientan en la mesa a discutir la metodología. O sea, el equipo es súper integrado y súper flexible, porque necesita esa flexibilidad para que solo 7 personas puedan hacer el laburo. Digo, todos coordinan mesas participativas cuando toca coordinar mesas participativas, digo, nadie está exento de hacer ningún laburo. Desde el gerente operativo hasta la última persona que entró como junior, todos hacen. Después sí hay laburos técnicos súper específicos, de procesamiento de base de datos o de procesamiento gráfico, que lo hacen aquellas personas que tienen ese conocimiento. Pero digo, el laburo es muy flexible para que el equipo sea chico, pero yo creo que un equipo chico puede hacer este tipo de laburo. Gracias, Aníbal. Calculo también que en ciudades que tienen una escala menor que la ciudad de Buenos Aires, entiendo yo que la antropología urbana debe ser todavía más importante porque, digamos, realmente el intendente y los funcionarios son todos conocidos, van todos caminando por el municipio y todos lo conocen, y hacer algo que a lo mejor no es consensuado o no genera aceptación en la comunidad debe ser más difícil. Seguramente ustedes tienen experiencias dentro de los municipios, pero entiendo yo intuitivamente que debe ser más provechoso todavía hacer los procesos participativos en municipios más chicos. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Si no, nada, simplemente agradecerle a todos por la participación. Javier y Aníbal también, gracias por su tiempo y por compartir. Y a todos los municipios que estuvieron presentes. Les recuerdo que el próximo encuentro va a ser el 9 de octubre y vamos a estar hablando sobre la actualización de normativa y otras herramientas que nos dan la oportunidad de potenciar el desarrollo urbano. Así que los esperamos en la próxima sesión y cualquier cosa se contactan con los coordinadores regionales que siempre están ahí continuamente en contacto con los municipios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también por recibirnos. Chao, hasta luego, buenas tardes. Chau, chau. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.